Bienvenidos a su programa Detrás del Deporte por Deportiva 1300 AM Center y ahora también por YouTube. Y el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema que está en boga y es la vuelta del fútbol alemán a la práctica después de esta pandemia o durante esta pandemia. ¿Alguna vez? Todos podemos necesitar un poco de ayuda. Por la pandemia del coronavirus, el fútbol y el deporte en todo el mundo está en pausa. Hoy, más de 2.000 entrenadores del fútbol venezolano se encuentran sin poder llevar a casa el principal aporte para dar sustento a sus familias. Ante esta situación, nace la iniciativa Ayudemos al Profe, un movimiento que busca sumar esfuerzos y ayudar al bienestar de miles de profes en toda Venezuela durante la cuarentena. Ellos necesitan nuestra ayuda y nosotros queremos contar contigo. Mi nombre es Antonio Quintero, soy especialista en Derecho del Deporte y soy host de Detrás del Deporte y también estoy acompañado el día de hoy con Diego Salas, especialista en marketing. Muy buenos días, Diego, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenos días, Antonio. Bueno, contento, esperando lo que va a ser el regreso del fútbol en una liga europea y bueno, viendo lo que va a ser este experimento tanto en lo deportivo como en lo comercial. Diego y yo, que somos los hosts del programa, tenemos a un invitado súper especial, un creador de este programa Detrás del Deporte, y es Daniel Cadena Jordan desde Alemania. Daniel, te mando un fuerte abrazo desde Venezuela, Alemania. ¿Cómo estás? Un gustazo estar de vuelta, Antonio, Diego, y gracias por la invitación. Pues nada, eso, un gusto estar de vuelta en casa, evidentemente contento de esta sexta temporada ya, ¿no?, que tiene Detrás del Deporte. Pues nada, contentísimo de ver este proyecto seguir y pues nada, incorporando cada vez más gente de mucho nivel. Gracias por la invitación, encantado cada vez que me quieran acá. Claro que sí. Para presentar a Daniel un poco, Daniel es graduado en la Universidad Metropolitana en Estudios Liberales. Luego tiene una maestría en Ciencias Internacionales del Deporte de la Universidad de Konstanz en Alemania. Y bueno, tiene un currículum inmenso de experiencia. Podemos comenzar con que fue redactor de la red social Babel.com, luego fue coach de las juveniles del Konstanz Football Club en Alemania, fue el jefe del departamento de marketing y de reclutamiento electoral para lo que fue las elecciones de Latillo, fue coordinador de políticas deportivas para todo lo que fue el programa de Latillo, también el municipio de Latillo en Caracas. También fue el gerente de deporte y recreación de Latillo en Caracas. Luego se unió a OneFootball como jefe de reclutar personas en el mercado hispanoamericano para todo lo que son influencers y youtubers para esta aplicación OneFootball. Bueno, fundó directamente Detrás del Deporte, como ya les decía. También creó la página Mi Bundesliga en español, la página más especializada de la Bundesliga en español que hay en el mundo. Es colaborador de Caracas Chronicles, es jefe de contenido editor de la web de la Bundesliga en Alemania, de la Liga Alemana de Fútbol, y actualmente también es editor de contenidos para los mercados hispanoamericanos y latinoamericanos de la aplicación OneFootball. Ese es Daniel Cadena Jordan, un especialista en sociología, en estudios liberales, en fútbol alemán principalmente. Y en este sentido, cuéntanos, Daniel, cuéntanos, ¿cuáles son las razones por las cuales el fútbol alemán vuelve? ¿Por qué vuelve el fútbol alemán? Bueno, Alemania, y lo hablábamos tú y yo, Antonio, hace unos días, yo creo que el caso más, de todos los casos posibles que podían tocarle al fútbol para experimentar si estábamos listos o no para volver, yo creo que Alemania es realmente el caso más ideal porque es el caso que te presenta a ti las garantías más altas. Es decir, yo dudo mucho que, bueno, y no por menospreciar obviamente, pero dudo mucho que el Reino Unido o Francia puedan ofrecer aspectos de salud, de sanidad, aspectos médicos, recursos médicos superiores a Alemania, y dudo mucho que haya una, por así decirlo, sociedad que haya trabajado o elaborado tanto un proyecto
y se haya seguido con tanto rigor como se ha seguido en Alemania con el tema de la contención del coronavirus. Siempre ha sido un poco más flexible en Alemania porque el tema de los testing y digamos, las pruebas del COVID, pues digamos, masivas, han ayudado y permitido que las cosas no sean tan frontales o tan, digamos, masivas como han tenido que hacer en España, en Italia, en otras partes del mundo. Por ende, digamos que el contexto se ha preparado para que Alemania, de todos los países que tiene una infraestructura, que tiene un plan, que tiene un contexto, por así decirlo, presto para ser el país que mejor tendría oportunidades de salir de esto rápido, sea el primero en probar volver a la normalidad en el fútbol. Yo creo que eso es lo que más importa en la historia, ¿no? Que es quizás el caso óptimo, el mejor escenario posible para el cual el fútbol pudiera volver a la normalidad. Entonces, eso automáticamente te abre una pregunta. ¿Qué ocurre si el fútbol no funciona en un caso como el alemán? Porque, chévere, Alemania y su cosa y tendrá sus fallos como muchos otros países y lo habrán reportado o no reportado, como mucha gente alega, que ha sido el caso con los números en Alemania. El problema es que al final del día nadie tiene más camas UCI, nadie tiene más camas per cápita, nadie tiene, digamos, más infraestructura robusta, digamos, cosas tangibles como tal, como Alemania hoy en día, en un escenario en el que eso es, digamos, el factor óptimo para llevarte o no a la vuelta del fútbol. Entonces, claro, eso le suma la capacidad de testing y, digamos, una sociedad pragmática y capaz de, por así decirlo, absorber lo que está ocurriendo, te lleva a pensar que aquí debería ocurrir lo óptimo. Y sin embargo, uno ve cosas, uno siente, uno percibe en cosas en el ambiente, que hay muchas preguntas sin responder, muchas áreas grises, muchas cosas que a uno como fanático, a uno como interesado o involucrado de una forma u otra, porque al fin y al cabo uno hace vida en esto, te das cuenta que hay muchas cosas que todavía están por responderse. Y pues un caso muy emblemático fue lo que ocurrió en estos días, y asumo que hablaremos de esto más tarde, de Salomón Kalou con el Hertha de Berlín y todo lo que fue digamos, su pequeño spoiler de cómo es de blando el protocolo entre jugadores, el contacto, cómo es el control o el rigor del control entre jugadores al momento de interactuar en las cabinas, cosas por el estilo. Te das cuenta que hay muchas cosas que generan sospecha, ¿no? Pero a grosso modo hay un plan, a grosso modo el plan es bueno, pero es lo que te comento, hay muchas lagunas que siguen siendo el área de debate donde está todo el mundo preguntándose si realmente es momento, si no es momento, si estamos preparados o no estamos preparados para volver al fútbol. Pero sí, eso es un debate que, como podrás ver y por la larga introducción, no es sencillo, ¿no? Ahora, Daniel, la vuelta del fútbol, algunas parece que pudieran ayudar, otras parecen que son quizás un poco exageradas, es decir, por ejemplo, no se va a permitir la foto grupal, celebraciones con abrazos, pero el fútbol es un deporte de contacto, entonces estas medidas parecen ser las medidas idóneas. ¿Cómo ha tomado la prensa y los analistas deportivos en Alemania este tipo de medidas que se va a tomar para iniciar el fútbol en el país? O sea, yo creo que al final del día lo que diga el periodista o lo que diga el analista es que no está vestido en corto por 90 minutos, dándose golpes con otros jugadores en un campo de juego, importa muy poco, ¿no? Pues al final del día, quien está exponiéndose realmente es un atleta, es un tipo que está literalmente ganándose el pan de cada día sobre el campo y exponiéndose realmente a una realidad que uno como persona normal o no profesional en el deporte no tiene que lidiar, ¿no? Que es un roce de contacto codo a codo, hombro a hombro, cuerpo a cuerpo con un rival, un compañero de equipo que también está bañado en sudor igual que tú, corriendo a 40 km por hora, perdón, 40 km por hora, por 20 km por hora, 30 km por hora en un partido de fútbol por 90 minutos. O sea, yo creo que al final del día, yo creo que nadie tiene más razón que quien en verdad está en la vanguardia, ¿no? Que quien está realmente haciendo la acción, jugando el fútbol, hablando en este caso, que es el jugador. O sea, ese yo creo que es la opinión que pesa tanto. Y el caso de Alemania particularmente ha sido muy curioso y muy crítico el tema de la vuelta al fútbol, porque han sido, bueno, Salomón Kalou lo mencionaba recientemente, también un jugador del Köln, el nombre me acuerdo ahorita, discúlpenme, que también fue muy abierto con el tema de, pues eso, o sea, como es el protocolo, tres compañeros de él habían sido diagnosticados con el COVID, él no tuvo que haber estado, o sea, el club no lo mandó a la cuarentena, pese a que en teoría él alegaba, en teoría le tocaba, porque había tenido contacto con la persona, pero por una tecnicalidad de la regla no le correspondía. Entonces, bueno, nada, digamos que el debate del contacto, el debate del roce físico, todo lo que tú mencionas, Diego, es el tapete hoy por hoy, que es donde yo creo realmente que está el gris que yo mencionaba más temprano, ¿no? O sea, hay un vacío de información que es precisamente la Bundesliga y el experimento de volver de la Bundesliga ahorita
el que se va a encargar de respondernos esa pregunta. Diego, Daniel, fíjate tú, nos hablas del caso de Salomón Kalou. Cuéntanos el caso de Salomón Kalou y háblanos de esos grises que Salomón Kalou prácticamente dejó entrever. Bueno, Salomón Kalou hoy en día juega en el Hertha de Berlín. Y pues nada, él tuvo la genial idea de montar un live en Facebook como los jugadores suelen hacer, porque ¿para qué más? Y nada, estuve todo el camino en un carro con alguien más, que ya de entrada es como una suerte de violación de las reglas de aislamiento o de no contacto por temas del COVID. Fue el campo de entrenamiento del Hertha en el Olympiastadion. Y nada, ahí interactúa con los jugadores, toca las manos con entrenadores, se da las manos con preparadores físicos, saluda, abrazos a los compañeros del equipo. Y durante esas conversaciones que tenés con sus jugadores, se empiezan a quejar de los salarios, de los cortes en los salarios, se empiezan a quejar de muchas cosas de las medidas, se empiezan a quejar de mucho de lo que ellos argumentan, los motivos originales, o sea, las razones detrás de todo por lo que están haciendo estas cosas. Entonces te das cuenta que evidentemente es un video muy polémico, un video que deja entrever que uno, no solo es que hay un descontento enorme entre los jugadores que no pueden comunicarlo a la prensa, que dos, te da entrever que los clubes le han comunicado a los jugadores de una forma muy directa, no hablen con la prensa respecto al tema. Tres, te deja entrever que no hay un mayor rigor o no hubo nunca nadie en el video, que eso es lo sorprendente del caso, nunca hay nadie en el video que dice, mire, pana, no te toques las manos, no lo saludes, recuerda las medidas, las cosas. O sea, nunca hay ningún tipo de supervisión entre los jugadores, en la cabina, en el trasbastidores del equipo. Y eso realmente yo creo que es donde está el argumento principal. Porque chévere, Salomón Kalou lo hizo ahorita en un video y lo hizo de una forma bastante, incógnito, porque sus compañeros no sabían que estaban siendo grabados. Eso es otra de las agravantes del asunto. Sino que también pues, te deja entrever que, pues, ¿cuál es la solución entonces? Que todos los jugadores tienen que tener a alguien que los vigile, los supervise, que se comporten de manera adecuada. Porque hay que recordar una cosa, o sea, el mundo del fútbol al final del día son personas, en su gran mayoría, muchachos de entre 20 y 29 años, veinteañeros, que tienen todo el dinero del mundo y son celebridades. O sea, son personas que son muy propensas a no prestar atención a alguien más que les mande a decir qué hacer por temas de salud, por temas de seguridad, por temas de imagen pública incluso. Jovic es un buen ejemplo de eso. Y como él, yo creo que en el fútbol bastan y sobra. Cristiano Ronaldo, que tendrá mi edad o más, incluso 32, 33 años, es un buen caso de eso. O sea, yo creo que no sobran argumentos para pensar que esa no sé, libertad que un jugador suele tener son argumentos suficientes para poner en riesgo cualquier plan de preparación de la Bundesliga. Porque lo de Kalou devino en eso, que fue un gran debate a raíz de un video de un jugador que se volvió loco y grabó diciéndose barbaridades con los compañeros, si realmente estábamos o no preparados para volver al fútbol. Entonces, esa es la magnitud de la discusión que hay, porque es por un jugador que puede terminar pagando cientos de personas cuidados civiles. O sea, no sé, es otra discusión en otro momento que estamos teniendo. No es si un jugador se lesiona, un jugador le da gripe y se contagia a otro porque le dio gripe. O sea, es palabras mayores que eso yo. Y eso es quizás lo complicado de este debate, ¿no? Sí. Daniel, ¿y se ha establecido en Alemania algún parámetro para detener la liga? Es decir, si se producen, qué sé yo, 10 contagios, te vamos a detener la liga. Si se contagia, no sé, una familia alrededor de un jugador, vamos a detener la liga. ¿Hay establecido un punto límite para parar o esto, bueno, seguirá, veremos cómo será el experimento? Esto es mucho más creíble de lo que tú crees y esto es literalmente un como vaya viniendo, vamos viendo. O sea, aquí no hay un guión, no hay un protocolo para pandemias, no hay un protocolo para interrupciones súbitas por 2 meses de una temporada. Yo creo que aquí todo el mundo está aprendiendo un poco sobre la marcha, ¿no? Por la premura que tiene la Bundesliga en particular, que, bueno, la DFL, que es el ente que regula la primera y segunda división alemana, lo que se considera aquí fútbol profesional, entre comillas. Ellos tienen un gran problema legal, que es que la vasta mayoría de los contratos publicitarios vencen a finales de junio, o sea, cuando expira, en teoría, el final de la temporada legal. La temporada se acaba el 30 de junio formalmente, 1 de julio comienza la siguiente temporada 2020-2021. El 30 de junio, el último de la temporada 2019-2020, expiran la gran mayoría de los contratos importantes que tiene la Bundesliga a efectos de patrocinantes, a efectos de temas logísticos, etc. Entonces, claro, a ellos les supone un gran riesgo legal, algún tipo de incumplimiento o algún tipo de área gris legal al momento de tener que alegar que la temporada no acaba dentro de los rangos acordados por la ley. Hay que recordar que Alemania es un país
muy particular. Antonio es abogado, nos va a explicar un poco cómo funciona el derecho administrativo alemán, que por lo que yo tengo entendido es muy particular, muy diferente. Pues que es un país con una cultura donde, digamos, los términos de los contratos no solo es que son palabras santas, es que eso marca los tiempos de las cosas. Entonces, cuando te dicen a ti que una fecha corte es el 30 de junio, lo que eso quiere decir es que a partir del 1 de julio, el siguiente día, empieza una serie de hechos que devienen de esa fecha de corte, que unas arrancan, pues los tienes que arreglar de otra manera, porque ya arrancaron. Entonces, oye, es más o menos ese el temor que hay, que por un tema de no poder cumplir y poder llegar a cumplir con esos contratos realmente como está, que la liga se detenga por X o Y causa, que no hay, digamos, una solución finita. Por ahora la solución ha sido solventar caso por caso. Ya ocurrió el primer caso, un partido suspendido, o está por oficializarse la suspensión de partido. El Dinamo Dresden reportó 2 casos de COVID el día de ayer, y el Hannover 96, que era el rival que tenían para la primera fecha tras la vuelta de la segunda división alemana, comunicó abiertamente que, bueno, por órdenes en la ciudad de Dresden, los jugadores tenían que entrar en confinamiento por 14 días. Entonces, claro, ahí ya entra también el siguiente argumento. ¿Qué palabra vale más? Si la palabra legal del país, que uno pensaría, o de la ciudad, el gobierno, por así decirlo, uno pensaría que es la palabra que más vale, o valen las reglas del fútbol por encima de la otra, por el simple hecho de que hay competición, de que hay unas reglas y unos términos y un protocolo de seguridad que en teoría abarca todo este tipo de cosas. Entonces, entre más discutes este tema, más te das cuenta de que hay puntos que no quedan por resolver. Entonces, aquí hay un buen ejemplo. Primer partido, en el caso más obvio de lo que puede ocurrir mal en la vuelta al fútbol alemán, que era un partido suspendido por COVID, y nadie sabe quién tiene la palabra. Si la ley del gobierno, o la ley de la liga por tema de protocolo, o un tema de que queda en jurisprudencia de los clubes por poder decidir si pueden o no jugar. Entonces, claro, es un debate que, por más que tú lo quieras ver, es sumamente denso, sumamente engorroso, porque implica revisar estatutos de ligas, revisar quién tiene palabra en precedencia, todo este tipo de cosas, y al final del día es sumamente complicado, ¿no? El hecho de que la Bundesliga se haya aventurado a hacer esto me parece sumamente valiente, porque están aventurándose a la nada. O sea, esto es literalmente gente que está viendo qué ocurre y viendo cómo lo ataja de la mejor manera. Pero lo real es eso, que hay demasiadas cosas que atajar. Si tienen la capacidad de atajarlo, veremos, pero la realidad es que entre el riesgo de contagiar a un jugador, a un segundo jugador o a alguien del equipo de logística que está dispuesto, que puede estar en el estadio, y el riesgo que tú tienes de quedar mal frente al mundo, porque eres el único torneo de fútbol que está jugando de los importantes, y el riesgo que tú tienes de, pues lo que estamos hablando también, de efectos logísticos y efectos legales, o sea, es una aventura realmente. Esto es apostar, más que otra cosa. Daniel, ¿y tú crees que esta aventura, que es un gran riesgo, como tú lo dices, si sale bien, no tendría una gran ganancia? Estás apostando mucho, pero si la pegas, sería el golazo del año para la Bundesliga, porque la pondría por encima de cualquier otra liga del mundo. Mira, yo lo puedo resumir de una forma muy sencilla. Si alguien que está viendo esto, escuchando esto, trabaja con contenido deportivo, si no están hablando de la Bundesliga desde ya perdieron. Porque es el único torneo de fútbol relevante, me perdona la liga bielorrusa, la nicaragüense o la centroamericana que está activa ahorita, pero es la única liga que uno medio conoce los nombres, uno medio sabe los clubes, uno medio entiende qué está ocurriendo, que va a volver a la acción. Y esta es, digamos, no solo el morbo de que por fin el fútbol después de 2 meses, sino qué va a pasar. Va a seguir esta liga, lo logran de verdad y el torneo alemán culmina como se estaba programado. Se tiene que interrumpir. O sea, hay muchos factores que hacen de esto, yo creo que el programa estelar en el deporte ahorita. Es el gran evento bueno, esto y la NBA realmente, son los 2 grandes experimentos que hay ahorita sobre el tapete con el tema de volver o no a la acción. Yo creo que si la Bundesliga es capaz de hacerlo, yo creo que siente un precedente muy importante para lo que puede o no decir la Serie A, que es otro que está muy interesado por temas de conflictos en volver, la Premier por un tema de contractual que tiene que empezar a considerar volver, la Liga por un tema de flujos de caja que tiene que empezar a volver, y bueno, la Liga que ya se suspendió, pensar en revertir, como estaba sugiriendo el presidente de Dion, que dijo que si la Champions vuelve, pues los equipos franceses van a apelar porque simplemente no tienen
como competir, ¿no? No tienen roce competitivo como el resto de Europa, siento que doble. Entonces yo creo que yo creo que es la prueba que te dice a ti cuál es la hipótesis que es válida. La Liga, que se decantó por cancelar y suspender porque realmente era lo sensato, o la Bundesliga, que se aventuró a decir bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, el fútbol es viable todavía hoy en día, incluso en tiempos de COVID. Entonces, eso yo creo que es la gran discusión hoy por hoy. Yo tengo una última pregunta, Daniel, y es el riesgo que está corriendo el jugador que está en el campo. Ese riesgo que está corriendo el jugador en el campo al marcar a otro, al tener esa interacción con el otro. ¡Wow! Es de valientes también de los jugadores volver, porque los jugadores pueden tener una causa y decir, mira, no. Y si dicen no, nadie los puede detener, ¿sabes? Nadie los puede arriesgar a donde tú no te quieres arriesgar, no importa lo que diga tu contrato. No si hay una razón manifiestamente clara. Entonces, en ese sentido, ¿tú crees que esta situación de riesgo va a afectar el fútbol? Es decir, vamos a ver un fútbol diferente, menos atractivo. Yo creo que sin duda, yo creo que mientras haya un riesgo de contagio, el futbolista va a ser mucho más cauteloso al momento de contactar. Me refiero, haya contacto directo con el cuerpo de otro jugador. Porque, bueno, me disculpan, pero nadie es gafo, ¿no? Y si uno sabe que hay un riesgo de contagio, porque, chévere, la liga puede decir, ajá, chévere, están dadas las condiciones, el gobierno aprobó, el Ministerio de Salud aprobó, maravilloso, está todo el papeleo legal garantizado para que esto en teoría sea saludable y sano y no suponga un riesgo para la salud del jugador, chévere, pero al mismo tiempo ocurre que hacen el segundo barrido de los test de los clubes, salen 10 positivos. El día de ayer sale un club de segunda división diciendo, no, mira, bueno, nuestro partido parece que se suspende porque 2 muchachos con COVID tienen que ir en cuarentena, tienen que ir a aislamiento por 2 semanas. Pues yo como jugador estaría bastante preocupado, ¿no? Porque no sé qué creer. Entonces yo, en una situación hasta peor, me parece a mí, que saber que estoy bajo riesgo, es el saber si no estoy bajo riesgo. Que es pues sí, lo que venimos hablando, que es un poco la apuesta, ¿no? Yo creo que se le está pidiendo mucho de paciencia y mucho de compromiso al futbolista por el simple hecho de que no es un argumento tampoco inválido, que hay 53.000 empleos en juego si la Bundesliga vuelve. O sea, ese es el tema, que es elegir esencialmente a quién vas a sacrificar, o quién tiene que o quién tiene la última palabra, o quién tiene el peso moral superior. Y por ahora los jugadores van a tener que apretar y pues, ceder, porque es que no tienen de otra. Porque o el fútbol vuelve o ellos se quedan sin trabajo, al igual que 53.000 personas más, y al igual que todo un ecosistema que depende de una forma u otra que haya partidos en televisión. Vaya si hay gente en el público o no, que es otro debate más, porque es otra economía, la economía del club de caja, la economía del negocio, el business como tal, es otro debate, pero a efectos televisivos, si el partido está funcionando con o sin público, hay un motivo para los clubes estar ingresando caja, que es lo que tienen que estar haciendo. Entonces, claro, mucho de ese debate se trasciende también a lo social. ¿Hay que salvar la economía o hay que frenar, por así decirlo, la pandemia? Entonces, es eso. O sea, es por donde lo veas la misma discusión, solo que vestido ahora de clubes de fútbol en vez de, no sé, empresas o no sé, servicios vitales. Claro que sí, Daniel. Quiero decirte muchísimas gracias, Daniel. Gracias por acompañarnos. Esta es tu casa siempre y bienvenido sea siempre Daniel Cana Jordan a Detrás del Deporte. Nada, Diego y Antonio, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Como siempre, un gusto estar aquí en casa y pues nada, para adelante. Cuando quieran, aquí estamos a la hora. Bueno, Diego, nos despedimos entonces por el día de hoy. Te espero la semana que viene. Seguro. Bueno, un placer haber conversado con Daniel y bueno, agradecido por todo lo que nos comenta de su experiencia en Alemania y todo lo que conoce de la liga. Y bueno, esperando que por el bien del fútbol todo salga bien y esto sea un paso positivo para el fútbol y para el deporte en general. Claro que sí, entonces al final de la semana no se olviden de ver la Bundesliga. Vamos a estar todos pendientes de lo que va a suceder. Creo que vamos a estarlo viendo con lupa, desde la forma de jugar, la forma de interactuar entre los jugadores, todo lo vamos a estar viendo. Así que la semana que viene vamos a todos estar hablando de fútbol alemán. Y por favor no se olviden de suscribirse a su canal Detrás del Deporte para más contenido, más información y más informaciones que están todas de gerencia deportiva y cultura deportiva. Chao, chao. ¿Alguna vez? Todos podemos necesitar un poco de ayuda. Por la pandemia del coronavirus, el fútbol y el deporte en todo el mundo está en pausa. Hoy,
más de 2.000 entrenadores del fútbol venezolano se encuentran sin poder llevar a casa el principal aporte para dar sustento a sus familias. Ante esta situación, nace la iniciativa Ayudemos al Profe, un movimiento que busca sumar esfuerzos y ayudar al bienestar de miles de profes en toda Venezuela durante la cuarentena. Ellos necesitan nuestra ayuda y nosotros queremos contar contigo.